15 minutos, de acuerdo al tiempo. Le habíamos dado un pequeño espacio de tiempo. Ellos decidirán si se limitan ellos y dejan espacio a un debate o si asumen el tiempo de presentación. Entonces, iniciamos ahora con el simposio Epistemología Cualitativa y Subjetividad, reflexiones sobre los caminos recorridos y los desafíos actuales, cuyo coordinador es Daniel Magallanes Goulart. Más o menos así, nomás. Como enrolado para que pegue como que vaya brasileño. Me quedó mejor que a mí. Y aquí, bueno, participan otros ponentes que están acá. José Fernando Patiño, Mauricio Newell y Fernando González. Así que ahora, querido Daniel, te tiene el tiempo hasta las 11:10. Sí, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí, mucho un gusto tremendo, porque estoy entre colegas, amigos, pero sin olvidar que estoy entre maestros. Eso es muy importante, yo soy un aprendiz aquí. Y bueno, este simposio nació de la intención de discutir y debatir los alcances y los desafíos del referencial de la epistemología cualitativa en vista de la búsqueda de una producción de conocimiento en consonancia con la complejidad que el tema de la subjetividad agrega para los estudios de los procesos humanos. Y bueno, el título del simposio, yo pienso que es interesante ponerla, eso es. El título del simposio es Epistemología Cualitativa y Subjetividad, reflexiones sobre los caminos recorridos y los desafíos actuales. Están acá presentes en esta mesa el profesor Fernando González Rey, que dispensa las presentaciones, es profesor de Universidad de Brasilia, profesor del Centro Universitario de Brasilia también, y es cubano, es el maestro de nosotros todos acá. También el profesor Mauricio Neumann, que es profesor del Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia y actual coordinador de la posgraduación de Psicología Clínica y Cultura. También está con nosotros José Fernando Patiño Torres, que es profesor de la San Buenaventura Cali y también doctorando en Educación de la Universidad de Brasilia. Y yo, que soy Daniel Magallanes Goulart, Magallanes español. Ese es portugués Magallanes. Pero Magallanes es más fácil un poco. Que soy también doctorando en Educación por la Universidad de Brasilia. Bien, por favor, el próximo. Yo voy a empezar con una reflexión, el primero de nosotros, y el título de mi presentación es Epistemología, Psicología y Compromiso Social, superando la metáfora de la máquina para la construcción de una ciencia del sentido. Y yo tengo como premisa la importancia como premisa que las reflexiones epistemológicas nos permiten entender y quedar más cerca de las condiciones de los desafíos actuales en la ciencia. Y muy brevemente, rastrear sus constituciones históricas y algunas de sus cuestiones filosóficas ahí. Esa es mi intención en esta ponencia. Y bueno, eso para favorecer una comprensión más compleja del suelo en que germinaron los principios de las ciencias humanas y más particularmente de la psicología hoy. Bueno, aunque este proceso salva innumerables interpretaciones, es importante decir que el modelo de ciencia moderna que llamamos nace en el siglo XVI, cuando existen los principios de lo que nosotros llamamos de ciencia moderna. Y ese modelo tiene una raíz esencialmente europea. Entonces, reflexionar sobre algunas cuestiones históricas de ese continente nos permite también construir el escenario social histórico en que se generó esos principios de esa ciencia moderna. Bien, durante la Edad Media, yo creo que ya es el próximo, por favor. Durante la Edad Media, la religión cristiana fue predominante en Europa. Y
mantuvo un dominio no solo de la esfera religiosa estricta, sino también de la filosofía y podemos decir también que de las premisas científicas de la época. En verdad, como en ese momento no tenía la intención de la separación entre... ¿Está mejor así? No, es para un cacareo que hay aquí, que estoy cacareando todo. Chacareo. Parece que estoy vibrando. No, separarse. No, No, está apagado. separarse. Lo que pasa es que tiene que separarse. Separarse un poquito. Ah, mejor. Está bien así. Ahí. Perfecto. Mejor, Habla perfecto. bien. Esa es la cosa. Bien. Gracias. Y como en la época, en la Edad Media, no tenía la intención de la separación entre ciencia y filosofía, podemos decir que ambas las dimensiones están constituidas bajo el suelo de la teología, de alguna manera. Históricamente se puede decir, por favor, el próximo. Históricamente se puede decir que es la burguesía que rompe con ese proceso. Y su ascenso social, de clase social de la burguesía, no solo tuvo como premisa la diversidad política de la monarquía, sino también por el sesgo económico y religioso con la Iglesia Católica del tiempo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que para decir muy brevemente algunos aspectos en que se generaron, eso es lo que llamamos de ciencia moderna, podríamos decir que enumerar algunas condiciones, que es la creación del primer capitalismo, el progreso del sistema bancario, la rápida aceleración de la tecnología y el contexto de la reforma protestante. Bueno, a partir de entonces empiezan a formarse explicaciones del mundo de forma independiente de la noción de Dios. De hecho, es posible decir que en algunas apropiaciones la ciencia es la propia ciencia que se convierte en el papel de Dios. Y algo fundamental a partir del siglo XVII es que la noción de la naturaleza y la naturaleza, y los estudios de la naturaleza, deja de ser deificada. O sea, ella no es considerada como un organismo que tiene principios inmanentes, gobernado por principios inmanentes. Entonces el mundo empieza a ser comparado con una metáfora del reloj. Y la noción de la máquina se convierte en la metáfora máxima para describir los fenómenos de la vida. Yo creo que una cita muy interesante de un filósofo de ciencia de Brasil, que es Hilton Japiaçu, que dice algo así: la ciencia mecanicista destruye el mundo natural como un medio de referencia simbólica a la existencia del hombre. Afirma un nuevo régimen de verdad aseptizado de los valores humanos, pero sin proponer nuevos valores. La verdad del mundo es indiferente a la verdad del hombre. Bueno, próximo, por favor. Y la contemplación y el respeto a la naturaleza que tenía en el Renacimiento, ¿no? De considerar la naturaleza con sus misterios, con su inteligencia, pasa a la búsqueda de un control y de una predicción de las dinámicas mundanas, promoviendo lo que muchos autores llaman, como Adorno, como Max Weber, como Mauricio Neuber también, de un considerable proceso de desencantamiento del mundo. Bueno, ese proceso que estoy describiendo muy brevemente, se creó algunos de los mitos acerca del conocimiento científico, entre los cuales podemos decir que el mito de la cientificidad, según el cual la ciencia es el único conocimiento legítimo, el mito del progreso, que con desarrollo de la ciencia y de la tecnología vamos llegando en la humanidad a un estado superior de perfección, y el investigador se ve como superior de las otras personas. Y también el mito de la tecnocracia, o sea, la solución de los problemas de la humanidad están en las manos de los expertos, en diversas áreas de conocimientos técnicos y científicos. Bueno, y entonces se crea lo que es llamado algunas veces como el único método científico, como si fuera un único método científico desde ahí que sea capaz de hacer el conocimiento científico. Y muy brevemente, ese método científico sería: la ciencia es parte de una observación de la realidad,
El siguiente, se elaboran leyes. Esas leyes son entonces sometidas a verificaciones experimentales y por lo tanto puestas a la prueba. Y entonces esas leyes testadas finalmente se convierten en teorías que describen rigurosamente la realidad. Bueno, esa tríade, experimentación, otro slide, por favor. Otro. Eso. Esa tríade, observación, experimentación y método, con esa tríade se intenta alcanzar la objetividad de los fenómenos con un lenguaje universal. Pero en ese proceso, con ese lenguaje universal, con los procesos de neutralidad, acontece lo que González Rey se llama de una sujeción del sujeto, que piensa y que cree su pensamiento. Y podemos pensar que el borramiento de ese sujeto no es intencional en alguna medida, porque una vez que se borra el sujeto, se tiene la noción de que estamos hablando de una ciencia supuestamente neutra, sin ideologías y sin estar vinculada a proyectos humanos, lo que es muy peligroso, que podemos decir que el rumbo, los caminos de la ciencia están ahí como por principios inmanentes, independientes de las decisiones éticas y políticas de la humanidad. Para pensar en un absurdo de ese extremo, podemos pensar en la ciencia nazi, como supuesta ciencia nazi, que se murió miles de personas ahí en esos experimentos. Bueno, en un intento de explanar un poco acerca de ese proceso, Bonaventura de Souza Santos habla de un descompaso entre lo que sería el principio de la regulación y el principio del control, ¿no? De modo que el principio de control tiene una superposición en el principio de la emancipación. Bueno, mientras la emancipación está relacionada a la capacidad de cambio social y la creatividad, el principio de la regulación está inserida en la formalización de las instituciones, lo que podemos decir que se genera el Estado, el mercado, las instituciones sociales. Y es interesante pensar porque la ciencia, desde el emprendimiento ahí de una clase burguesa, se nace rompiendo con un sesgo religioso, con una creación ahí de algo nuevo, se convierte en algo extremamente burocratizado, metodológicamente rígido y que perverte su principio innovador, estando bajo el principio del control. Bueno, eso hizo coincidir conocimiento y dominio. Bueno, el próximo, por favor. Bueno, así, dentro de la ciencia moderna fue reemplazado la antigua oposición entre Dios y el hombre por la oposición simple entre sujeto y objeto. Y por lo tanto, en estas elaboraciones metodológicas rígidas, de alguna forma dejó de tener lugar para el hombre, ¿no? Así como para la vida. La ideología mecanicista, que utiliza la metáfora de la máquina como su máxima, pasa a estar a cargo del proyecto de disociación entre hombre y mundo. Bueno, yo creo que ya estamos casi en el final. Pero yo creo que los colegas van a hablar más de eso también después. Pero una cosa importante es que la observación pasó a ser el principio fundamental de la dicha ciencia. Pero muchas veces no comprendida que la propia observación es ya una interpretación de la realidad. Porque siempre observamos y hacemos la integración de lo que observamos según nuestras referencias. Bueno, ese posicionamiento, esas cuestiones de la observación como interpretación, devuelven a la cuestión de la ciencia la dimensión de la emoción, la dimensión de la ideología, que por tanto tiempo quedaron alejadas de los principios científicos. Y bueno, en esa perspectiva, finalmente, se puede decir que la ciencia, muy diferentemente de que muchas veces se habla, no está tan alejada de otros procesos mundanos, no está en la dimensión etérea de neutralidad y se asemeja mucho, está muy cercana de otros procesos de la vida. Bueno, ahí paso también ahora, muchas gracias, eso es lo que tenía para decir por ahora. Ahora vamos a invitar a nuestro colega José Fernando Patiño Torres,
que va a ser su ponencia, El investigador revitalizado, consideraciones a partir de la teoría de la subjetividad. Buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Bueno, agradezco pues la presencia y la compañía aquí de todos ustedes. Este evento para nosotros tiene muchos significados y estamos muy contentos de estar en Cuba. Yo hago parte de un grupo de investigación de Brasilia y fue muy interesante porque cuando vimos el Hominis dijimos, bueno, vamos a reunirnos diferentes investigadores de diferentes países en torno a la teoría de la subjetividad y además todos quienes hemos trabajado con Fernando es un grupo de diferentes países y por eso tiene un significado particular este evento y además como colombiano que soy, Cuba representa una profunda admiración de los desarrollos del país y de la sociedad que se tiene. No en vano, una posibilidad que se abre imaginativa como colombiano es los diálogos de paz que están ocurriendo precisamente en este evento, perdón, en este país y también pues, en este escenario, en este mismo escenario. Es un poco para decir la emoción también que a nosotros nos motiva, nos moviliza a estar aquí con ustedes. Yo soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura en Cali y el tema de interés mío, yo agradezco a Daniel, este es un simposio que está articulado en las temáticas, porque Daniel nos pone ya en una introducción de la discusión epistemológica, entre otras cosas un tema que ha sido rara vez explorado. Si uno inclusive hace una medición bibliométrica de los temas de este congreso, uno puede seleccionar muy pocos simposios, muy pocas temáticas en relación con la epistemología y la vigilancia epistemológica y mucho más en otro tipo de campos de la investigación. Yo en particular quiero poner un supuesto en consideración y es que la representación y la función del investigador en ciencias sociales, no solamente en psicología, ha ido transformándose por lo menos en 3 dimensiones básicas. En la dimensión operacional, es decir, en la forma como construye, como produce conocimiento, en la dimensión personal, porque esa articulación de la dimensión de la persona con la dimensión científica hoy en día tiene otros desarrollos, y en la dimensión ético-política. Estos 3 elementos, lo operacional, la dimensión personal y la dimensión ético-política, es lo que nosotros hemos llamado los procesos subjetivos que están implicados en la producción de conocimiento científico. Tenemos un punto de partida y tenemos una concepción de investigador. Yo cito aquí al doctor González Rey en un texto que tiene el 2007 cuando plantea lo siguiente, que el investigador como sujeto no se expresa solo en el campo cognitivo, que ha sido hegemónico además para investigar al investigador. Su producción intelectual es inseparable de los procesos de sentido subjetivo marcados por su historia, por sus creencias, por las representaciones, valores y todos aquellos aspectos en que se expresa su constitución subjetiva. La legitimación del investigador, de ustedes que son investigadores, de nosotros que hacemos parte también de la empresa científica, implica necesariamente tomar al sujeto de producción de pensamiento y el pensamiento como vía producción de modelos de inteligibilidad que hacen parte consustancial del carácter teórico de la investigación. Eso quiere decir que la apuesta que nosotros tenemos cuando ponemos al investigador como foco de la investigación es precisamente esa articulación que no se tuvo en cuenta en las visiones más empiristas, ni siquiera positivistas, más empiristas de la ciencia psicológica. Visiones que además pensaban, por ejemplo, que el dato tenía valor intrínseco de verdad, como si hubiese una especie de valor ontológico previo, como un valor inmanente, como un poco lo mencionaba Daniel. En esa otra visión que nosotros en este caso no compartimos, el dato está dado, precisamente dato tiene que ver con que ya está dado, que ya existe, que ya revela una verdad ontológica, que el investigador, si bien es cierto, Daniel decía que aparece como un trabajador central en cierta parte, pero el investigador en términos ontológicos está desvanecido, porque además es un instrumento a través del cual se expresa esa naturaleza perfecta de la realidad. Y además una frase que recuerdo muy bien de una profesora que yo tuve en la grabación, que decía, mira José, tú no tienes que pensar en la investigación, los datos hablan por sí mismos. Y a mí me chocaba en esa época, yo tenía 15, 18 años y yo no tenía todavía recursos intelectuales para responderle, pero a mí algo todavía no me cuadraba muy bien en esa afirmación de que yo me quedara callado, que no había que pensar, lo que había que hacer era réplicas investigativas y que los datos mismos iban a hablar por sí solos. Desde la visión de la epistemología cualitativa que nosotros defendemos y que ponemos a consideración de ustedes, el dato no existe como una priori a ser descubierto. De hecho, no creemos en los descubrimientos.
En este caso en particular, para nosotros el dato es una producción teórica. También le decía un asunto, la observación define ya un campo teórico, porque en efecto los lentes epistemológicos que yo utilizo para juzgar la realidad ya implican necesariamente un compromiso, una especie de vinculación a un sistema de pensamiento. Y en los últimos 4 minutos que me quedan, voy a mencionar 4 características, elementos que nosotros consideramos no solamente son funciones, sino son exigencias de un investigador cualitativo comprometido en día. Lo primero es el carácter autoral del investigador. Eso implica necesariamente decir que poner en el centro del debate la producción de ideas de la investigación antes que esa articulación mimética que se establece de tomar citas. En Brasil tenemos una frase que se dice, una expresión que es frases hechas, no frases feitas, es decir, frases de cajón, frases preparadas para articular, pero la producción de ideas en este caso no está involucrada. Nuestra posición es que en efecto hay que incluso desde los más chicos vincular una capacidad autoral en esa producción científica. Otro elemento que para nosotros y que defendemos, pero vamos a debatir con ustedes, es la reflexibilidad del investigador. Y es algo que en efecto se articula el pensamiento francés de Passeron, de Bourdieu, de Bachelard, cuando planteaban el asunto de la vigilancia epistemológica como una práctica reflexiva permanente del investigador. Reflexividad que además no solamente es intraparadigmática, sino también extrasparadigmática. Es decir, no solamente yo puedo juzgar lo que yo hago con la ciencia y los desdoblamientos que tiene la ciencia desde mi visión paradigmática, sino también permitir que haya ese análisis paradigmático, porque la ciencia nace y no podría juzgarse a sí misma, porque la reflexividad en este caso sería autolegitimar lo que uno mismo está produciendo. Más o menos uno se está enfrentando a que como investigador tiene que asumir los desdoblamientos sociales también de las implicaciones científicas. El tercero, y ya estamos terminando, implica pensar el investigador como sujeto político. Eso implica necesariamente rechazar toda neutralidad, partir en este caso y poner en consideración en todo estudio cuál es la posición epistemológica y política que yo voy a defender, desde dónde yo me paro para juzgar cierto tipo de producciones subjetivas, y además, entre otras cosas, plantear que la función política del investigador no solo va en función de escribir contemplativamente el mundo, que es una posición bastante cómoda y es neutralmente peligrosa, no es neutral por supuesto, pero aparentemente neutral, pero sí pensaríamos nosotros que varios autores en esta vía están caminando hacia no solamente esa visión contemplativa del mundo, sino también una visión que implica un nivel de transformación social. Termino diciendo la parte que a mí más me interesa, y es el investigador emocionado. Y es que nuestra reflexión teórica, pero también nuestro trabajo con investigadores con los quienes hemos conversado, implica necesariamente asumir que la mayor parte de la gente, que son ustedes además, que investigan desde un asunto del apasionamiento. La emoción siempre fue una categoría teórica que quedó en un segundo lugar, o quedó seguramente para otros espacios de producción. Por ejemplo, la literatura siempre tomó la emoción como un elemento central. El arte siempre, la emoción fue un núcleo, digamos, de producción, no tanto teórica, pero sí mucho más estética. En el caso de nosotros, la emoción es un elemento central, porque la emoción ha permitido inclusive que 14, 16 investigadores de diferentes países se hayan reunido en Luminis, lo que me parece a mí que es mucho más potente, inclusive a veces, que ese excesivo, digamos, adorno de adoración que tenemos por la dimensión simbólica y racional. Pienso que, en este caso, los investigadores asumimos una posición transformadora de la realidad, y también nos hemos venido transformando. Y termino diciendo, con un asunto una expresión que me gusta mucho, es que en efecto la emoción reivindica esa posición de la imaginación recursiva del investigador. Por eso nos hemos reunido hoy, porque estamos aquí emocionados y queremos un debate. Por eso ya los 10 minutos se cumplieron. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, José Fernando. Y ahora pasamos para el profesor Mauricio Neubel con su ponencia sobre epistemología cualitativa en la psicología brasileña. Muchas gracias. Me gustaría agradecer nuevamente la presencia de todos y empezar la discusión poniendo un punto que considero muy importante, que es la discusión epistemológica no está aislada de la reflexión social y mucho menos del juego social que se establece entre las instituciones.
Essa é a ideia básica que tentarei discutir um pouquinho no 10 minutos que temos. Não? Quando pensamos a discutir o impacto de um pensamento como este, da epistemologia qualitativa, que também poderia chamar-se epistemologia da subjetividade, segundo Marisa Zampanoni, em uma sociedade como o Brasil, é muito importante ter em conta algumas coisas que dizem respeito à realidade do Brasil. O Brasil hoje talvez seja o país do mundo com mais número de psicólogos, em torno de 240.000 psicólogos, mais que os Estados Unidos. O Brasil hoje tem uma diversidade teórica muito grande, um país que tem, ao mesmo tempo, o impulso de movimentos de caráter mais emancipatório, como a reforma psiquiátrica, muito movimento de terapia, de psicologia clínica, de psicologia social, comunitária, e ao mesmo tempo um emprego massivo de medicação, um emprego massivo de uso psiquiátrico, um emprego massivo de todo um conjunto de noções bastante tradicionais da psiquiatria e da medicina, e mesmo da psicologia, que tem se imponido em vários sentidos na prática do profissional de saúde e especificamente da psicologia social. Então, como compreender uma ideia que vem de um outro país, falando de um ponto generalmente marginalizado na ciência, que é o problema da subjetividade, consiga ter uma penetração tão grande em diferentes pontos da produção de conhecimento na psicologia brasileira. Hoje, quando paramos para refletir um pouquinho a respeito desta influência, podemos pensar que campos como a psicologia clínica, a psicologia da saúde, a psicologia comunitária, a psicologia da educação, têm recebido e absorvido muito estas ideias, estabelecendo um diálogo bastante proveitoso em diversos sentidos. Então, vou listar alguns pontos importantes dessa reflexão que tem aberto espaço para um grupo de psicólogos, que não é pequeno, que tem encontrado acá uma possibilidade de refletir pontos que muitas vezes são esgotados em sua universidade de origem, como também em suas instituições. Uma das questões centrais que aparece neste ponto é o impasse que muitas vezes é colocado entre a noção de sujeito e a noção de indivíduo. A noção de sujeito tradicionalmente vem sendo marginalizada e colocada de um ponto de vista que não é importante ou mesmo perigoso supressivo ao pensamento científico, como também às políticas públicas, em detrimento de uma noção que se coloca como indivíduo universalizado. É algo bastante contraditório, como diria Boaventura Souza Santos. Este indivíduo generalizado, determinado por aspectos inconscientes, genéticos, sociais e de outras ordens, onde não há espaço para a colocação criativa, o processo generativo, o processo de construção que este sujeito pode fazer a partir de seu espaço social de inserção. Este ponto tem chamado a atenção, posto que, comumente, em la reflexão teórica, como também no momento de plantear uma política, algo que pueda atingir certa população, nem sempre é considerado. Então, este acaba sendo um ponto de grande importância para aqueles que têm em seu enfrentamento a necessidade de encontrar algo novo e, no entanto, acabam esbarrando nos obstáculos epistemológicos de suas origens. Como poderia pensar, por exemplo, um chico que está tendo dificuldade de aprendizagem na escola, se eu não tenho o material para adentrar importantes zonas de sentido da produção subjetiva que este chico nos traz. É um tema que, inclusive, tem sido falado por professora Cristina e professora Carmen, que acá estão. Então, essa dicotomia que muitas vezes é colocada, de que ou se habla de um indivíduo universalizado ou lhe dilui, como muitas vezes é diluído na narrativa, em discurso, tem sido um ponto-chave de nossa discussão. Outra questão importante que aparece é a própria noção de subjetividade. Por que essa noção tem chamado tanta atenção entre os psicólogos no Brasil? E não apenas psicólogos, mas também profissionais, pesquisadores de outros campos. Porque a noção de subjetividade, ela vem contrária a muitas das tendências atuais de regulação
que se utilizam de verdadeiras entidades que tiram a capacidade de reflexão a respeito do contexto e da própria produção humana. Não sei como está acá em Cuba, mas em Brasil hoje existe uma série de grandes rótulos, como a ideia de bullying, né, que vem dos Estados Unidos, que é uma ideia que, se a pretexto de evitar um problema de violência nas escolas, principalmente nas escolas, tira a reflexão contextual, tira o protagonismo, a possibilidade daquele contexto de entrar mais a fundo em compreender as tramas e, sobretudo, a geração de sentido. Então, quando passamos a pensar a respeito da subjetividade, temos a possibilidade de compreender um tecido muito mais articulado, muito mais refinado e contextualizado, que diz, inclusive, respeito a uma lógica configuracional que se apresenta em um momento de um ato de violência, por exemplo, em um momento de um ato que, de uma perspectiva muito moralista, pode ser visto como ruim, mas que, naquele grupo específico, pode também ter aspectos de gênero importantes para os jovens que estão ali implicados. Então, quando abrimos a possibilidade de uma reflexão que passa por esta complexidade, teremos também a possibilidade de pensar toda uma gama de processos que está muito aprofundada em tecido social, como também em la relação dialética do sujeito como protagonista de sua própria vida, de seus próprios destinos, das coisas que fazem a respeito de si mesmos. E, indo nessa direção, quando falamos a respeito de sujeito e subjetividade, há também um outro ponto importante, que é o que essas categorias exigem enquanto pensamento. Posto que, tradicionalmente, em la psicologia, tem havido uma tendência de focalizar, de criar verdadeiros deuses em torno dos instrumentos, não? Como se a utilização do instrumento, e aí chamamos o instrumentalismo, colocado como uma entidade que habla por si mesma, capaz de dominar dados, tirasse a capacidade e a necessidade, a existência de reflexão. Então, se tem um instrumento validado, não preciso problematizar a pesquisa, não preciso levantar uma discussão, não preciso fazer mais nada, posto que o instrumento habla por si mesmo e pode nos dar as respostas necessárias. Esse tipo de coisa que tem ocorrido em vários países, e muito no movimento em que a psicologia comumente se presta como uma ciência de regulação, como apontava Daniel, né, é um ponto bastante comum, não só na América Latina, mas eu diria que um fenômeno mundial. Ele tem também trazido um importante movimento dentro da epistemologia qualitativa de poder entender que o espaço da ciência é, sobretudo, um espaço de tensão, em que o sujeito pesquisador, colocando-se em sua própria subjetividade, a partir de uma reflexão de seu próprio contexto, ele coloca esse pensamento em diálogo franco e aberto com o empírico, sem medo de colocar-se em risco e de pensar a respeito das questões que são colocadas como desafios de reflexão. Então, esses pontos nos levam a um aspecto importante de destacar que todo este impacto que tem sido generado em Brasil com a discussão da subjetividade traz um momento, eu diria, privilegiado, uma vez que coloca a possibilidade de ter um pensamento que nasce organicamente em diferentes pontos, levando sobretudo a possibilidade de manter na ciência vivo o espírito científico. Como diria Bachelard, um grande pensador, el homem movido pelo espírito científico necessita saber, mas para imediatamente perguntar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, professor Maurício. Agora passamos para o professor Fernando González Rey com a ponência Epistemologia Qualitativa e la Subjetividade, um balance luego de 2 décadas. Bien, yo creo que después que los jóvenes que me precedieron hablaron, realmente casi que hay un balance hecho. Yo quiero hacer algunas reflexiones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido en psicología una visión que ha estado en las palabras anteriores, en todos los que me han antecedido, de naturalizar la realidad que trabajamos. O sea, el esquema sujeto-objeto ha estado por detrás de algunas formas aparentemente sofisticadas en el discurso,
pero que siguen reproduciendo la idea de una realidad estática, de una realidad sujeta a leyes que nos permiten predecir, y por detrás de eso, de hecho, hay una concepción teleológica de historicidad que daña tremendamente el carácter generador, dinámico, contradictorio y siempre en proceso de la vida social y de los fenómenos humanos. La psicología, por su origen, apareció divorciada del pensamiento social y de la filosofía, y se escribió una visión de ciencia natural que el pequeño error que tuvimos los psicólogos durante muchos años es que era una posición dominante en la ciencia social del siglo XIX, primera parte del siglo XX, que ya con los procesos de la mecánica cuántica detona, y que en las propias ciencias naturales nos crea el desafío del conocimiento como producción de inteligibilidad humana y no de un saber que se agota en una verdad significada sobre un determinado objeto externo. Yo decía el otro día en mi taller que cuando hice mi doctorado, siempre le decía, pues bueno, habíamos tenido una formación muy buena realmente en la facultad en la época. Inclusive no he visto al profesor Miguel Rojo, a quien no solo valoro, sino que admiro, es amigo y compañero, y tiene una visión, tenía en la época una visión positivista, pero una visión positivista sumamente inteligente, que no era fácil, ¿verdad? Y yo me formé en esa visión, en la metodología de investigación, incluso en el momento en que había una ruptura práctica, investigación. Una cosa es la clínica, otra cosa es la investigación, etc. Y recuerdo que cuando yo era en la Unión Soviética, en el laboratorio, mi investigación fue cualitativa completa, pero yo me hacía preguntas. Bueno, ¿cómo yo puedo definir la legitimidad de esto? Y yo le preguntaba a mi tutor, ¿por qué yo puedo afirmar que esto era científico? Él me pasaba el brazo por arriba y me decía, cuando usted sea doctor se encarga de eso, ahora el problema es hacer una buena investigación, y así lo hice. Yo creo que la psicología ha tenido un silencio epistemológico porque en el fondo se ha apoyado, consciente o inconscientemente, por las distintas tendencias psicológicas, se ha apoyado en una visión positivista de ciencia. O sea, el positivismo no discutía la epistemología porque la epistemología era el positivismo, y por lo tanto existía una metodología de hacer ciencia que necesitaba de la cuantificación, de la evidencia experimental, de la regularidad estadística, del basamiento inductivo. Cuando publico, este fue un libro que se publicó simultáneamente aquí en Cuba por Pueblo y Educación, y en Brasil, Epistemología Cualitativa y Subjetividad, fue el resultado de una búsqueda para intentar buscar un paraguas teórico que me permitiera responder a preguntas que mi propia historia de investigación me había planteado. Como no encontré el paraguas, lo tuve que crear. Y como decía el profesor Mauricio, le llamé epistemología cualitativa porque realmente siempre he fundamentado que lo cualitativo no está en el tipo de método, confusión que la psicología tuvo en gran parte de su historia. Usamos un método abierto, ya estamos en lo cualitativo. Ahora después creamos categorías universales, hacemos correlaciones estadísticas y llegamos a una conclusión definitiva. Estamos en una epistemología cuantitativa con métodos abiertos. Uno de los problemas más graves que ha tenido la psicología ha sido su incultura. O sea, se habla todavía de un criterio de ciencia que ya no lo tiene ninguna ciencia natural. O sea, cuando leemos a Prigogine, cuando leemos a Isabel Steinberg, que es una filosofía de la ciencia, cuando leemos a los clásicos de la filosofía de la ciencia, que todos fueron físicos, matemáticos, etc., nos damos cuenta que el concepto de ciencia explota en una diversidad de formas de producción de conocimiento desde los años 30, de los años 40. ¿Verdad? Todos los físicos de la mecánica comenzaron siendo físicos y terminaron siendo filósofos. Yo creo que mis colegas, el libro Epistemología Cualitativa está acá, ¿verdad? Ojalá que se reproduzca, y si no, buscaremos la vía de producirlo. Ahora que está Manolo ahí, que vamos a ir a conversar con Catalina Lajú del Pueblo y Educación, a ver qué podemos lograr. Yo creo que hay una cosa que ha salido en la mesa, que inclusive Manolo colocaba en el final de sus palabras. El futuro hay que construirlo. La ciencia, o el cientificismo tuvo una trampa, asoció ley, predicción, pero por detrás de la ley y la predicción está el control. Y entonces resulta que el futuro se pautaba por el pasado o por el presente. Y eso tomó forma en la ciencia, eso tomó forma en la política,
y eso subrepticiamente unió posiciones conservadoras a posiciones progresistas. Los seres humanos nos encanta el control. Sin embargo, la diversidad, la vida, el movimiento de la vida nos obliga a la construcción. Moscovici decía que la teoría de las representaciones sociales había avanzado porque los seres humanos no toleramos la incerteza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hacer ciencia es navegar, es de proveernos de dogmas cómodos, y es algo que también mis colegas han destacado. El investigador es un artesano que está produciendo pensamiento permanentemente en eso que le hemos llamado empiria. Sin embargo, en mi libro, también acá, ¿cómo se llamaba? Problemas epistemológicos de la psicología, por primera vez definí el momento teórico es, lo empírico es parte del momento teórico, por lo que han dicho aquí mis colegas. No hay empiria pura. La idea de que el mundo está organizado en variables es un invento humano y es tan ilusorio como hablar del complejo de Edipo. La ciencia no es despojarse de la especulación, es usar la especulación para provocar zonas de inteligibilidad que nos permitan producir sentidos y nuevos significados. Disculpen, sentidos no, nuevos significados, déjame no conturbar mi propia categoría. Producir nuevos significados, nuevas zonas de inteligibilidad sobre una realidad que en la medida... La traducción. ¿Es traducción simultánea? Porque hay traducción, Sí, pero los colegas que hay aquí, igual que Brasil está en mi corazón, ya están cubanizados. Imagínense, esos colegas ellos conocen el martillar de mi portuñol malo durante hace mucho tiempo, y yo estoy seguro que me están entendiendo. Pero puede haber angloparlantes. Oh, excuse me, please. No problem at all. No, te estoy viendo al sudafricano, ayer conversamos, caramba, bienvenido. Discúlpenme, me lo hubieran dicho antes. Ustedes saben que hablar rápido está en mi temperamento. Y además tengo 10 minutos. Entonces, para cerrar, yo creo que han tocado algunos puntos esenciales. Hay una relación orgánica entre patologización, naturalización, discurso de objetividad, instrumentalismo y control. Entonces, ayer cuando discutíamos el enfoque histórico-cultural, pues a veces se nos presenta el enfoque histórico-cultural como si fuera una piedra, como si fuera el lugar del bien. Y el enfoque histórico-cultural es parte de una historia de pensamiento que existe históricamente contextualizado, institucionalmente mediado, y que evidentemente nos da una serie de opciones, pero no está desprovisto de las contradicciones de la época en que surgió. A veces declaramos mucho el marxismo, pero nos gusta quitarle al marxismo uno de sus principales elementos, la contradicción y el movimiento. O sea, no hay verdades estáticas desde la proyección marxista. No hay verdades estáticas desde la producción del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es precisamente una arma, un recurso para acompañar los tránsitos complejos en que la realidad permanentemente nos coloca desafíos para los que no tenemos solución. Y si alguien no puede pensar, darle solución desde el lugar que está a todos los desafíos que aparecen, somos los profesionales. Y por eso es que en cualquier sociedad, en cualquier forma de poder, la ciencia tiene que ser un arma de reflexión, de apertura, de subversión, no en el sentido trágico de la subversión, no subversión para acabar con lo que existe, subversión para detectar las contradicciones de lo que existe, que pueden ser la bomba de tiempo de eso que existe. Recuerden que yo me formé en la Unión Soviética, en la época era muy joven, me sentía muy seguro de estar hablando del país que estaba en el lugar superior de la historia, no está ahí, que éramos siempre compañeros y amigos, y me sentía también feliz de estar hablando de una psicología marxista que en aquel momento yo la veía como la psicología que estaba por encima de. Sin embargo, fue nuestra generación cuando en nuestra evolución y en nuestras reflexiones dejamos de hablar de psicología marxista para hablar de psicología de orientación marxista. Y eso tuvo una importancia. Entonces la epistemología cualitativa no pretende ser una verdad más
que ancle el pensamiento. La epistemología cualitativa fue como los colegas que me han antecedido. Cuando uno ve jóvenes tan brillantes al lado de uno, se da cuenta que uno empezó la decadencia. La epistemología cualitativa fue la necesidad de desarrollar un recurso para poder construir las alternativas necesarias en lo epistemológico y en el debate filosófico de lo que emergía como problemas de trabajo. Todos estos colegas que tengo al lado tienen una prolífica historia de producción y de pensamiento, como muchos colegas de los que están acá, la profesora Carmen Taca, la profesora Cristina Coelho, profesora, en fin, Luciana Campolina, Sergio, aquí hay Valeria Mori, que fue mi alumna de doctorado, y precisamente yo creo que este encuentro entre estos alumnos míos, que a muchos de ellos nunca habían venido a Cuba, y encontrar lo que somos los cubanos en fuerza, en vitalidad, en espíritu y en tono de una nación, lo va a hacer a ellos también un poco más cubanos, como definitivamente yo también tengo a Brasil en el corazón, lo había dicho, y no sé, sería una deslealtad mía no reconocer eso, pero eso no me hace menos cubano, y ninguna firma nunca me hará menos cubano, porque yo soy cubano entero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los amigos, colegas.